Bueno, buenas tardes a todos, sí, ya buenas tardes. Querida presidenta de GOTE, muchas gracias y a todo tu equipo por acompañarnos una vez más aquí en Sevilla. Y muchas gracias también a todos por su asistencia. Solo unas breves palabras de bienvenida para celebrar que Sevilla y la sede de nuestra entidad, de la Fundación Cajasol, vuelva a convertirse en un punto de encuentro de la innovación gracias a la presentación de un nuevo trabajo de la Fundación COTEP, a la que con mucho gusto pertenecemos. En esta ocasión vamos a conocer los detalles de una encuesta sobre la percepción social de la innovación y de la tecnología, elementos que siguen al alza entre los ciudadanos y las empresas, aunque todavía exigen mayor concienciación y una apuesta más decidida tanto en Andalucía como en España, para que los ratios de inversión y confianza puedan ir también o puedan mejorar en cada informe. En cualquier caso, los estudios de COTE suelen mostrarnos que vamos por buen camino, así que también esperamos resultados positivos de esta actualización, teniendo en cuenta que la última encuesta de percepción de la innovación ya reflejada el año pasado, que la mayoría de los ciudadanos ven más cosas, yo diría, positivas, buenas, que negativas en la expansión de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral. Sin duda, necesitamos impulsar entre todos la mejor y la más rápida adaptación a un mercado dominado cada vez más por la tecnología y por la innovación. A ello también queremos contribuir desde la Fundación Cajasol en la medida de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, acogiendo jornadas de trabajo como la de hoy y presentando nuestro apoyo a instituciones líderes a la hora de promover estos valores y enlazar la investigación con el tejido productivo, como es el caso de COTE. Las transformaciones que tenemos por delante reclaman estas alianzas y exigen que tomemos la apuesta por la innovación como el desafío colectivo de primer orden. Bueno, yo quiero agradeceros, querida Cristina, Jorge, el trabajo que hacéis, el trabajo tan importante que hacéis a nivel de España con todo el tema de innovación, con todo el tema de percepción de la innovación, con ese impacto de la innovación que tenemos. Ahora hay mucha preocupación. Vengo ahora mismo de un encuentro abajo, que ha venido el presidente de la Junta a inaugurarlo, y se está hablando también ahora sobre la innovación en el sector agroalimentario. Es un encuentro de cooperativas del sector agroalimentario en Andalucía que he visto, he descubierto el dato, no lo sabía, que mueve el 7,6% del Producto Interior Bruto de Andalucía. Solamente las cooperativas del ámbito agroalimentario. Bueno, pues una de sus preocupaciones que estaban hablando de este sector y que se está desarrollando ahora mismo también la jornada es precisamente el impacto de la innovación en el sector agroalimentario. Por tanto, yo creo que creo no, estoy seguro, sois los pioneros, la punta de lanza en España, la que nos abre de alguna forma cuáles son esas perspectivas y dónde estamos situados, y creo que la labor que vienes haciendo y que todo tu equipo viene haciendo es de merecer y de felicitar. Por tanto, enhorabuena, enhorabuena por el trabajo que hacéis y también que sepáis que esta casa, como está haciendo ahora mismo hay 3 actos, este de las cooperativas agroalimentarias, unas jornadas del Betis, eh, que hay, y este encuentro de COTE. Esta casa está abierta precisamente para todo esto, para reflexionar sobre los aspectos sociales que más nos interesa, y en eso estamos también impulsando y desarrollando también la medida de nuestras posibilidades. Enhorabuena por la jornada y enhorabuena por el trabajo tan magnífico que hacéis a nivel de España. Muchas gracias. Pues muchas gracias, querido Antonio, por tus palabras de saludo, secretario general, queridos amigos y queridas amigas y todas las personas que nos estáis siguiendo por streaming. Quiero darte las gracias, Antonio, por estar aquí hoy en esta sala Antonio Machado, y reiterar, como sabes, el compromiso que hemos adquirido desde COTEC en que una vez al año
uno de nuestros informes relevantes los presentaremos aquí en Sevilla y aquí estamos hoy. Así que yo creo que estar en Sevilla, además, como muchos saben, para mí no es una ciudad neutra. Tengo muchísimos lazos que me unen a Sevilla y cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí, pues es una gran satisfacción. Y además, cuando hablamos de lazos desde hace muchos, muchos, muchos años y hablamos ahora de innovación, pues pensar y demostrar, ya no es pensar y comentar con el relato, sino con los datos y pensar cómo, o sea, demostrar cómo Sevilla es ya una gran ciudad de innovación, pues es una alegría. Y lo demuestran dos de nuestros informes más relevantes, son unos datos muy interesantes porque Sevilla parece especialmente bien posicionada en el mapa de empleo tecnológico, en el que analizamos 13 sectores de actividad con las ramas más intensivas en tecnología, en economía. Ha incorporado, o sea, en este momento cuenta con 30.000 afiliados en estas 13 ramas, que es un porcentaje muy significativo, habiendo incorporado en la última década, o sea, no solamente, o sea, es creciente, hay como inflexión en la última década, ha incorporado 18.000 nuevos empleos en media y alta tecnología. Y dentro de todos los sectores, el sector más relevante es el de la consultoría y el de la programación. Y lo mismo ocurre con las empresas Gacela, estas empresas de alto crecimiento. Hemos identificado un total de 87 empresas sevillanas que logran pasar de pequeñas a medianas. Como siempre tenemos este reto, ¿no?, dentro de nuestras empresas, conseguir que las empresas adquieran tamaño. Y estas 87 empresas, entre el año 2019 y 2019 a 2022, son responsables de la creación ni más ni menos de 4.500 empleos, que es también muy relevante esta cifra. Y además hay que añadir otras 112 que también llevan un buen camino, ¿no?, que las vamos monitorizando en este trabajo, que son esas que pasan de microempresas a pequeñas empresas, o sea, todas esas empresas que van creciendo y van transitando hacia empresas de más tamaño. Y hoy que presentamos aquí esta encuesta, que para nosotros es muy relevante, es la 7ª edición de la encuesta de la percepción social de la innovación. Esta es la mayor macroencuesta que se hace en España alrededor de la innovación y lo hacemos cada año con nuestro partner, con Sigma 2. Pensamos que es un gran trabajo. Cada vez vamos incorporando nuevos ángulos y creo que nos da muchas pistas que ahora veremos en detalle. En Cotec, lógicamente, todo el año hablamos de innovación, desde todos los ángulos muy diferentes, la innovación, sus impactos, pero cada año esta encuesta nos dice no solamente lo que estamos haciendo, sino cómo lo está percibiendo el ciudadano. Y esa percepción nos hace entender los sentimientos, cómo siente la ciudadanía que la innovación puede mejorar o no sus vidas. Y es tan relevante, yo creo, que buscar el impacto de los datos, de qué está pasando y a la vez entender cómo se está percibiendo lo que está pasando. Por eso intentamos añadir cada año algún ángulo, ¿no? Esta 7ª edición la hemos hecho sobre un total de 42.000 encuestas, y se dice pronto, 42.000 personas que contestan al cuestionario. Y además, cada vez vemos que la encuesta se utiliza en más proyectos de investigación social, con lo cual se ha convertido en una herramienta al servicio, sobre todo de las instituciones académicas, que también nos gusta muchísimo seguir ese impacto, ¿no? Y para facilitar la comprensión, contamos ahora ya con que esta es una de las nuevas iniciativas, con una herramienta de visualización interactiva, en la que se pueden interaccionar con varias de las métricas del estudio y se permite utilizar toda serie de cruces en los más de 70 segmentos de población que somos los que monitorizamos. En resumen, como en años anteriores, esto no cambia, observamos una población española con una predisposición muy positiva ante el fenómeno de la innovación, pero con una preocupación cada vez más marcada sobre su impacto, y especialmente en términos de desigualdad social. Fijaros que el 52% de los ciudadanos considera que el cambio tecnológico, el 52% de los ciudadanos de nuestro país considera que el cambio tecnológico conduce a una mayor desigualdad social, frente a tan solo el 28% que opina lo contrario. Este 28% que opina lo contrario
es la cifra más baja de toda la serie histórica que hemos hecho. Y por lo tanto, esta parece que vaya a ser la tendencia de percepción. Como decía, este año la encuesta aporta algunas novedades. Para empezar, un módulo específico para analizar el posicionamiento de la sociedad española ante una potencial reducción de la jornada laboral, como se percibe, ¿no? Y también por primera vez la posibilidad de poder comparar la percepción que tienen sobre la innovación los empleados públicos y los empleados del sector privado en función del tamaño empresarial en las empresas o en las instituciones privadas en las que trabajan. Y observamos contrastes evidentes sobre los que me voy a detener ahora brevemente. La gran mayoría de los trabajadores, tanto de las empresas más pequeñas, o sea, de menos de 10 empleados, como de las empresas más grandes, de más de 250 empleados, considera que la innovación es un fenómeno muy positivo, diría yo. Sin embargo, hay una diferencia entre las más grandes, entre los empleados de las empresas de más de 250 empleados, el 87% piensan que es muy positivo, frente al 80% de las más pequeñas. Pero digamos que en los dos segmentos se considera positivo. Y por otra parte, la opinión mayoritaria entre los trabajadores de las empresas de todos los tamaños piensan que el cambio tecnológico genera más empleos de los que destruye. Esto se da en general en todos los tamaños. Sin embargo, constatamos que el porcentaje de ocupados que opina que el cambio tecnológico es destructor neto de puestos de trabajo es más alto en las compañías pequeñas. No es mayoritario, pero es significativamente, es bastante alto. El 41% de los trabajadores de las empresas pequeñas piensan que el cambio tecnológico destruye empleo. Es decir, reitero, no es mayoritario, pero es, yo creo que preocupante, que es 7 puntos menos de lo que piensan las grandes empresas. Y en esta línea, otro dato importante, el porcentaje que afirma no sentirse capacitado para competir en el mercado laboral del futuro es 13 puntos más altos entre los trabajadores de las empresas más pequeñas. El 39% de las empresas pequeñas, de los trabajadores de las empresas pequeñas, no se siente capacitado para trabajar en el futuro mercado laboral. Este sentir, digamos así, es claramente una advertencia para las empresas en términos de formación, porque hay una parte de transformación de los empleos que tiene que ver con un cambio en las tareas que genera inquietud, porque todos los cambios generan inquietud y que desde luego la formación en el empleo va a ser más relevante que nunca. También por cuarto año consecutivo y en coherencia con la voluntad que tiene Cotec en entender esta percepción, como en todos los trabajos, o sea, cómo es distinto, porque suele ser distinto, en cada uno de los territorios. Nos gusta tener los datos a nivel global, pero luego nos gusta entender qué pasa en cada uno de los territorios, cómo se percibe en cada uno de los territorios, y esto también lo hemos hecho con este mapa autonómico. Porque es importante entender lo que pasa en cada uno de los territorios. Y en el caso de Andalucía, me quedo con un dato positivo que quiero poner en valor. Se trata de la cuarta comunidad autónoma cuyos ciudadanos valoran más la innovación como fenómeno positivo, por detrás de Madrid, Galicia y País Vasco. Una valoración favorable, desde luego, que se extiende, y también es importante, a la confianza que se tiene en el potencial de la innovación para reducir las brechas de género y también en el potencial de la innovación para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal. Estos son los datos de Andalucía. Y por último, también quiero destacar la mejora de la percepción que hay sobre el nivel de innovación de las empresas. Cuando le pregunto al ciudadano, ¿usted piensa que las empresas andaluzas son innovadoras? Pues esto también hay más ciudadanos que piensan que las empresas con actividad aquí son más innovadoras de los que piensan que no lo son. Así que yo creo que hoy, con todas nuestras instituciones aquí presentes, la Corporación Tecnológica de Andalucía, la Universidad de Granada, Sergio aquí también, Beltrán, muchas gracias por vuestro apoyo. La verdad es que tener esta huella andaluza en la Fundación Cotec
y entender la realidad del territorio y seguir monitorizando todos los datos y luego todos los trabajos que hacemos, pues la verdad es que aprendemos mucho, creo que aprendemos conjuntamente y ahí seguimos, ¿no? Para avanzar con todos estos estudios. Ahora viene una parte muy interesante porque yo creo que ahora vamos a ver cómo son esos datos en detalle. Pasamos al siguiente panel, ¿no? Tanto Cotec, la Fundación Cotec, los datos de la Fundación Cotec, como decía, en colaboración con Sigma 2, vamos a ver esos detalles para entender esta percepción. Y algunas veces, ¿no? Comentábamos antes, pero ¿esto es incoherente o no es incoherente, ¿no? Es incoherente ver qué opinan los empresarios respecto, qué opinan en los diferentes segmentos de formación, cómo se opina, qué opinan los diferentes grupos políticos, que esto es un trabajo que también venimos haciendo. Algunos de los resultados ¿son coherentes? ¿No son coherentes? Bueno, aquí no, seguro que hay luego mucho análisis político, pero es interesante entenderlo para ver cómo se percibe desde los diferentes ángulos, ¿no? Ver diferentes estamentos de formación, diferentes estamentos de tamaño empresarial, diferentes partidos políticos, o sea, todos esos cruces pueden llegar a trabajos de economía social que son muy interesantes. Así que adelante y deseando de escucharos. Buenos días, Miguel de la Fuente, director general de investigación de Sigma 2. Hola, buenos días. Esta es la 7ª edición de la encuesta de percepción social de la innovación de Cotec en colaboración con Sigma 2. Hace 7 años, Miguel, cuando empezábamos a diseñar esta encuesta, no sabíamos que íbamos a vivir una pandemia global, no sabíamos que la comunidad científica iba a desarrollar de forma muy rápida una vacuna para combatirla. ChatGPT tenía 200 millones de usuarios mensuales menos que hoy, de hecho no tenía ninguno, porque faltaban todavía 5 años para que se empezara a desarrollar. España tenía 2,5 millones de ocupados menos. No solo se ha multiplicado el empleo en este periodo, sino también los teletrabajadores, o como decía la presidenta de Cotec, los trabajadores en las ramas más intensivas en tecnología y conocimiento de la economía. Vemos que el contexto en el que se ha desarrollado esta encuesta no ha sido lineal, ha habido cambios importantes y hemos querido monitorizar la percepción del fenómeno de la innovación en un contexto cambiante. Sí, yo creo que de alguna manera lo que justifica todo esto es la necesidad de tener análisis longitudinales, no solo transversales. Y al final, a las encuestas muchas veces se les critica el que, bueno, esa famosa frase de siempre sale lo mismo o cosas así. No, yo creo que esta pone de manifiesto que hay una evolución bastante coyuntural. Hay muchos datos que son coyunturales y que cambian año a año. Y además ponerlo en relación con otro, no solo la percepción de la innovación, sino poner la percepción de la innovación en relación con otra serie de variables y de acontecimientos que surgen cada año es especialmente relevante, como ahora veremos. Tenemos una encuesta que hoy es más representativa y más amplia que hace 7 años. Lo decía antes Cristina, lo deteníamos, estamos trabajando y vais a ver aquí con casi 42.000 entrevistas, más de 42.000 entrevistas, porque estamos trabajando con aproximadamente 7.000 entrevistas al año. Vamos a presentar los datos de aproximadamente 6 años en el longitudinal. Cada año se hacen 7.200 entrevistas, básicamente para poder hacer análisis territoriales. Esa es una de las fases más fundamentales. Pero eso que permite, que además de poder desagregar por comunidad autónoma, nos permite trabajar con un montón de segmentos poblacionales e introducir cada año variables nuevas, porque tenemos tanta potencia en términos de tamaños muestrales que podemos descender a un número importante de categorías poblacionales. Incorporamos el año pasado el tipo de tarea, este año los trabajadores del sector público, del sector privado, el tamaño, trabajadores de distinto tamaño de empresa y también la forma de encuestar ha cambiado. Tenemos un porcentaje ahora de encuestados online. Sí, hombre, la encuesta también tiene que innovar, porque si no vamos mal. Y entonces una de las innovaciones es que hay que asumir la encuesta online. Esa es una técnica de recogida de información que cada vez se discute menos y en las grandes operaciones estadísticas las trabajamos a conciencia, básicamente porque hay segmentos poblacionales a los que se llega mucho mejor y la tasa de respuesta es más alta, como son los jóvenes en general y determinados sectores.
Vamos a ver la percepción del fenómeno de la innovación. Es claramente positiva. 82% de los ciudadanos dicen que es un fenómeno positivo. Tan solo el 1,8%, esto es menos de 1 millón de personas en España, considera mínimo histórico que es un fenómeno negativo. Miguel, sube esta percepción, sube 6 puntos en el último año, sube 9 puntos desde antes de la pandemia, y hay unos colectivos que claramente son más partidarios y otros que lo son un poco menos. Hemos sacado, y lo veréis a lo largo de la mañana en la presentación, perfiles de este tipo en el que recogemos pues, las diferentes variables que analizamos, categorías como pues, el nivel de estudios, el tipo de tarea que se realiza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en términos estadísticos hay una cosa que se llama variable de confusión, que es que una variable tapa a la otra. Por ejemplo, algo más tan sencillito como la edad. Pues hablar de que mujer o hombre tiene efecto sobre algo, pues si uno no analiza que puede ser la edad, puesto que la pirámide de la edad de mujeres y hombres es muy diferente, pues puede condicionar todo. En ese sentido, lo que se presenta son datos marginales, solo sin condicionar por ninguna otra variable. Y para establecer un perfil, y el perfil del ciudadano que me ha valorado la innovación, pues era el esperable. Básicamente, personas con nivel de estudios más altos niveles de renta o ingresos superiores, ingresos más altos, residentes en grandes ciudades, generalmente con trabajadores del sector público o de empresas grandes, y que conforman un perfil bastante claro y si se compara con el que menos valora la innovación, pues lo vemos, es justo lo contrario. Personas residentes en medios rurales, con ciudades de menos de 2.000 habitantes, sobre todo, de menor nivel de ingresos, sectores como la construcción o que tienen bajo nivel de estudios. De todas maneras, el mayor, ahí se ve, bueno, no sé si se ve bien, pero básicamente, como tenemos la suerte de poder analizar longitudinalmente todos los datos, quizá el principal resultado de este año no es solo que sube la percepción social de la innovación, sino que se estrecha las distancias entre los segmentos que mejor valoran la innovación y los segmentos que menos la valoran. Antes había gap de casi 20 puntos entre estudios universitarios y menores nivel de estudios, y como vemos ahora, las diferencias han ensanchado. Eso yo creo que es un resultado muy importante y relevante. Y es que en términos de igualdad, la percepción se va igualando, y eso hace que los segmentos, digamos, en peor situación para valorar la innovación, se van acercando a los... Las diferencias se reducen entre segmentos, pero también entre comunidades autónomas. Se reduce la brecha entre la comunidad que más valora la innovación, que es Madrid, y la que menos, que es Baleares. Apenas 10 puntos. En ediciones anteriores de la encuesta había más margen. La Comisión Europea, en el European Innovation Scoreboard, sitúa a España en la media europea en innovación, en la media justa, en la posición 16 de 27. Sin embargo, los ciudadanos tenemos la impresión, Miguel, cuando les preguntamos que valoran relativamente peor el nivel de innovación del país que lo que dicen los índices oficiales. Y que esto, además, se produce con un cambio muy marcado por la pandemia. Sí, este es el típico gráfico que refleja claramente cuando algo tiene una influencia clara, y eso es el 2020 y la pandemia, en el cambio radical en cuanto a la percepción de la posición de España en cuanto a innovación. Ahí se ve claramente que ya la situación en la media de la Unión Europea parece algo estable, pero que ha caído de forma importante en 2019. Y se ha incrementado básicamente el que nos sitúa en el grupo de países menos avanzados. La distancia es muy reducida, apenas 5 puntos. Es verdad que sigue estando por encima la creencia, 48%, de que estamos en el grupo en la media, pero la diferencia ya se ha hecho bastante estructural esa opinión, y habría que hacer cosas como para cambiarlo. Y esto que le pasa a España le pasa también a 6 comunidades autónomas. Según la Comisión Europea, hay 4 comunidades autónomas que son innovadoras fuertes: Madrid, el País Vasco, pero también Navarra y Cataluña. Navarra y Cataluña se autoperciben en la media española de innovación, cuando los datos oficiales dicen que estarían por encima. Y también pasa en el caso de otras 4 comunidades autónomas que ellas mismas se autoperciben en la parte baja, por debajo de la media de innovación en España, y sin embargo la Comisión Europea las sitúa en la media. Son Castilla y León, Cantabria, Asturias y Murcia.
En estos años hemos visto cómo se mantiene una opinión neta, positiva, la diferencia es positiva, los ciudadanos valoran positivamente el nivel de innovación de las empresas, pero ha habido cambios. Hay que tener en cuenta a la hora de interpretar estos gráficos que las escalas en las encuestas no suelen ser dicotómicas. Cuando hablamos del sí y el no, está también el ni de acuerdo ni en desacuerdo, ¿eh? Uno no cambia radicalmente de postura, no pasa del no al sí, puede pasar por un nivel intermedio. En eso nos apoyamos cuando decimos que la opinión sobre el nivel de innovación en las grandes empresas es positiva y que va mejorando. Y va mejorando en el sentido que va descendiendo el no, aunque se mantiene estable el sí, y va creciendo paulatinamente ese posicionamiento intermedio. Eso hace que en el caso de las grandes empresas la conclusión sea que se percibe una tendencia mejor hacia la innovación. Lo cual no ocurre, y ocurre de forma inversa en las pymes. En las pymes, en línea con lo que habéis apuntado antes, hay una sensación más negativa, una percepción más negativa de la innovación, y en comparación con las grandes. Es verdad, y tenemos un 35% frente al 37%, si uno se analiza simplemente el dato, no hay diferencias, pero es verdad que está cayendo en las pymes y a la vez que crece esa indiferencia basada en perder el sí y no en perder el no. Preguntamos también por las empresas que operan en la propia comunidad autónoma. Aquí vemos esa diferencia positiva en el caso de Andalucía, que es más amplia entre opiniones positivas y negativas que la que teníamos el año pasado. Vemos todo el Mediterráneo y vemos también algunas comunidades del norte y la Comunidad de Madrid. En comparación con el año pasado, la diferencia que encontramos es que La Rioja mejora la autopercepción del nivel de innovación de sus empresas. Y si veíamos que la opinión mayoritaria, aunque ajustada, muy ajustada en el caso de las pymes, era que las empresas son innovadoras, totalmente lo contrario en el caso de la administración, pero con una diferencia en el caso autonómico. Bueno, me parece que esta es una pregunta nueva que me parece que es muy interesante, y es hasta qué punto se considera que la administración pública no es innovadora o no. Es decir, todavía hay una percepción bastante negativa, apenas un 24%, una cuarta parte de la población piensa en la innovación de la administración pública, pero es verdad que hay un mayor porcentaje que confían más en la innovación de la comunidad autónoma. ¿A qué puede deberse este dato? Pues posiblemente a que los trámites, los servicios electrónicos, el acceso a toda la digitalización, la proximidad a la administración, lo que favorece, en este caso de tu propia comunidad autónoma, favorece una mejor percepción de esa innovación y favorece que haya una mayor confianza en el término innovador. En este mapa vemos en azul las comunidades autónomas cuyas opiniones públicas piensan que la administración, que su propia administración autonómica es más innovadora que el resto de niveles de administración pública. Encontramos a las comunidades autónomas históricas, pero no solo. Sí, aquí podemos trabajar en términos de sentimiento identitario, sentimiento de pertenencia. No estoy hablando de independencia, que quede claro. Estoy hablando de sentimiento identitario. Es decir, y por eso, tan identitario se produce en Andalucía y en Madrid como en Cataluña y País Vasco. Es decir, generalmente tenemos por encuestas que hay un mayor sentimiento de pertenencia en comunidades autónomas como Madrid y Andalucía que en otras comunidades autónomas del Estado. Y parece claro que nos ha salido ahí una segmentación de País Vasco, Navarra, Cataluña, Madrid, Andalucía, que reflejan muy bien esa proximidad y la confianza en la comunidad autónoma. Vemos que en términos generales los ciudadanos piensan que las empresas son innovadoras, más innovadoras que la administración pública, pero vemos que los trabajadores del sector público valoran mejor el nivel de innovación de la administración pública, lo mismo que ocurre con los trabajadores del sector privado, que valoran por encima de la media de la población española el nivel de innovación de las empresas en las que trabajan. Sí, de ahí se puede sacar yo creo que varios resultados. Primero, que la confianza de los trabajadores del sector privado en sus empresas es mucho más alta que los trabajadores del sector público en su propia empresa, en el sector público, si nos fijamos en los porcentajes. Y que en general se antepone el sector privado al sector público cuando se trabaja en el sector privado, pero en el caso del trabajador del sector público sí que percibe claramente como que la administración pública está tiene una mayor percepción de innovación. Pero no ocultemos el dato que yo creo que es claro y es el descenso a medida que vamos descendiendo en el gráfico de gran empresa, pyme y administración pública, que sé que es muy evidente.
damos a los ciudadanos a valorar una afirmación. En España la inversión pública en I+D+I es insuficiente. Preguntamos por el grado de acuerdo con que sea suficiente. Todo el mundo podéis contestar a la pregunta, y el decir que no está de acuerdo no significa que sea suficiente. Significa que estás diciendo que es insuficiente. Y puedes tener un posicionamiento radical, muy de acuerdo, puedes tener un posicionamiento menos radical, de acuerdo simplemente, o, bueno, discutirlo. A lo largo de los años se ve claramente que el posicionamiento, si uno suma el muy de acuerdo y el de acuerdo, que es el rosa y el rojo, claramente la percepción o la crítica hacia la inversión en pública en I+D no es discutible. En la etapa de pandemia, en el 2020, eso descendió ligeramente, pero es verdad, se cambió, pero es verdad que ha habido un descenso generalizado de 2019 hasta el 2022 de la suma de esas dos cosas. Y este año se produce, aparte de eso, el descenso del rojo oscuro, esto es del porcentaje de gente que se muestra claramente de acuerdo, muy de acuerdo con esa frase. No En sabemos definitiva, si es un 80%, con lo cual la principal conclusión es que sigue habiendo una crítica clara a la inversión en I+D, pero que parece que, bueno, se va viendo alguna tendencia hacia una menor crítica que puede ir poco a poco, pero que si no se lleva aparejado otro tipo de acciones... pues lo seguiremos. No sabemos si se estaría notando estos fondos europeos. Desde Cotec hemos estudiado los fondos europeos destinados a I+D+I digitalización. Hasta junio del 2023, 9.000 millones de euros habrían llegado a sus destinatarios finales. A lo mejor informaciones de este tipo pueden estar modulando una opinión que sigue siendo clarísima. De todos modos, nosotros ponemos a competir las políticas de gasto. Entre ellas, Miguel. Básicamente, para entender cómo se construye esto que llamamos prioridades de gasto, responde básicamente a dos preguntas. Hay ocho áreas. De esas 8 áreas se dividen en dos grupos de 4 que aleatoriamente se opina de ellos. ¿Cuál es la opinión? El juego es, ante la situación de tener que destinar presupuesto a una de esas áreas, ¿a cuál destinaría presupuesto en primer lugar? ¿A cuál en segundo? ¿A cuál en tercero? ¿Y a cuál cuarto? Y la otra alternativa es justo la contraria. No hay dinero, hay que reducir gasto. ¿Por cuál reduciría primero y cuál reduciría en último lugar? En teoría, aquella en la que se reduciría gasto en último lugar o se priorizaría en primer lugar el gasto, es la que conformaría la prioridad del gasto de la población y así sucesivamente. Eso es lo que nos conduce a algo claro, y es la sanidad en primer lugar. Hay mucha diferencia en la educación. No son dos grupos, si veis. Está la sanidad por un lado y la educación por otro. Ese es el principal resultado. Las críticas a la sanidad, las expectativas que está generando la sanidad, obviamente, pueden explicar perfectamente este hecho. Y luego hay un tercer grupo que este año cada vez está más próximo, y es la equiparación de I+D+I, de la inversión en I+D+I con la inversión en pensiones. Que esto va poco a poco equiparándose, lo cual es muy importante porque antes había una relación lineal. Sanidad, educación, pensiones y el resto. I+D+I estaba ahí. Hicimos este ejercicio en 2021 y hay un cambio de orden. El gasto, las políticas de medio ambiente o de acción climática adelantan a cultura. Es más de mérito de cultura que no mérito de una mayor preferencia por las políticas medioambientales, y vemos que en este tiempo sobre todo lo que ha ocurrido es una mayor demanda de inversión en infraestructuras, de inversión en defensa. Estamos en un contexto de guerra y de distintos problemáticas alrededor de la movilidad cotidiana de los ciudadanos en distintos puntos del país, y lo que más cae es la preferencia por las políticas culturales. Miguel, hay algunos colectivos, por ejemplo los jóvenes, también los universitarios, que valoran más la preferencia por la I+D. La verdad es que la conclusión es muy clara, y es que se resume en que la percepción, la priorización, los que priorizan el gasto en I+D coinciden básicamente con aquellos que tenían una mejor percepción social de la innovación. Hablábamos de una mejor percepción de la innovación. Hay una relación prácticamente, una asociación muy clara. Y de hecho hay 5 comunidades autónomas del norte del país, Castilla y León, Aragón, Navarra, Madrid y Asturias, donde hay una opinión mayoritaria priorizando
las políticas de I+D+I frente a las de pensiones. Vamos ya al impacto de la innovación. Este es el gráfico al que se refería antes la presidenta de Cotec. El porcentaje mínimo, 28,4% de ciudadanos creen que la innovación tecnológica no aumenta la desigualdad. La brecha, Miguel, cada vez es más grande entre el sí y el no. Sí, alcanzamos el máximo, si os fijáis, en el año 2021, en el que había un 56% frente a un 30%, que ese quizá fue el punto álgido justo el año post-pandemia, el 2021, pero ha ido bajando paulatinamente la creencia en que, de que no provoca desigualdad, ese 28% que hacía relación antes, Cristina, y estamos ahora en un 52% y la brecha es de 27 puntos. Y cada vez va abriéndose, si uno mira el 2022 y 2023, se va abriendo. En definitiva, pues que la evolución es cada vez más negativa y cada la percepción de que es ya muy estructural la percepción de... Todos los colectivos sociales analizados piensan que la innovación conduce a desigualdad social, pero no lo piensan con la misma intensidad. Y el recuerdo de voto sería el factor que más determina estas diferencias. Sí, yo creo que aquí hay un componente ideológico también muy claro, es decir, en términos de desigualdad, y como se ve, es decir, en el extremo está Sumar, PSOE, etcétera. Se ve, es como si estuviéramos en el arco parlamentario prácticamente. Vamos ya al impacto de la innovación sobre el empleo, una dicotomía clásica que nos solemos encontrar en esta encuesta. La mayoría de puestos de trabajo del país se van a automatizar de algún modo, ya sea total o parcialmente. Sin embargo, el mío, la respuesta mayoritaria es que no. Y esta autoconfianza depende mucho del tipo de tarea que se realiza. Hay una brecha de más de 20 puntos porcentuales entre aquellos que procesan información, que se sienten más preocupados, frente a aquellos que tratan con personas que lo están menos. Sin embargo, este no, que es la respuesta mayoritaria, 46,7%, es 16 puntos porcentuales más bajo que cuando empezamos a hacer la encuesta. Los ciudadanos entienden que este cambio les va a afectar, va a transformar su empleo. Cada vez más. La evolución es clara, es decir, cada vez hay un reconocimiento mayor de que el cambio tecnológico va a cambiar el empleo. Ahora, eso sí, lo va a cambiar parcialmente solo. Va a cambiar solo en lo que afecta a tareas rutinarias, como se ve, ha crecido del 21 al 38, pero aquellos que piensan que va a afectar tanto a las tareas rutinarias como a las tareas más creativas que uno desarrolla en el día a día, se mantiene bastante estable. Empezamos con un 14% y seguimos en un 14%. En definitiva, y esto tiene en relación con lo que vamos a ver a continuación, se está pensando en tareas rutinarias y se está pensando que por el momento solo va a afectar a tareas meramente rutinarias. Pero aquellos que dicen que no les va a afectar caen en todo el país, menos en Castilla-La Mancha, y vemos que el mayor porcentaje de no lo encontramos precisamente en Castilla-La Mancha, de ocupados que creen que su puesto de trabajo no será ni parcial ni totalmente automatizado, y el menor no lo encontramos en Baleares o en Andalucía. Pero, de nuevo, el sí predomina la parte de tareas rutinarias. Aquellos que piensan que será automatizado todo su empleo, todo su puesto de trabajo, ya sea la parte creativa como rutinaria, es minoritaria también en estos casos. Y aquí te queríamos preguntar, Miguel, por la compatibilidad entre esto, entre esta conciencia cada vez mayor sobre que mi puesto de trabajo se va a transformar, con el hecho que nos encontramos con el récord de optimismo, con la opinión más positiva sobre la capacidad que tiene el cambio tecnológico de generar nuevos empleos. El cambio tecnológico va a generar más empleos de los que destruye. Tenemos la mayor brecha desde que hacemos la encuesta entre el sí y el no. Pensamos que tiene relación con lo que hablábamos antes, de que esa confianza en que solo afecta a tareas rutinarias hace que haya una confianza también de que sea creadora neta de empleo, que no haya destrucción de empleo. Y cada vez va subiendo, es decir, estamos hablando de unas... Aquí no se está pasando del sí al ni de acuerdo, no sabe, sino aquí se está pasando del sí al no directamente. Hemos visto que no siempre ocurre lo mismo. Cada vez hay una mayor confianza en que eso no ocurrirá. En que eso ocurrirá. Estos son los datos a nivel autonómico. También hay una mejora que es muy transversal. Tan solo hay 3 comunidades
Comunidad Foral de Navarra, Canarias y Castilla-La Mancha que empeoran. Y a la derecha siempre ponemos el gráfico de las variaciones respecto del año anterior y a la izquierda el gráfico que se corresponde con el último dato. Y vemos todas las comunidades en azul con diferencia positiva. Piensan mayoritariamente que el cambio tecnológico crea más empleos de los que destruye. La más positiva es Cataluña y hay una única excepción, es Castilla-La Mancha, que está en color rosa porque piensa lo contrario, ¿no? Y encontramos también otra dicotomía clásica. El país no se está preparando para el mercado de trabajo del futuro, pero yo sí. Sin embargo, hay un 34% que piensa que ellos no se sienten capacitados. Y hemos hecho un perfil de quiénes son. Y como vemos, es quien no se sienta capacitado, es muy consistente. Uno pensaría en lo que sale, pero es que es así. Lo único que refuerza son los datos que tenemos. Personas con menor nivel de estudios, con mayor edad, desempleados, que por lo tanto pues, están confiando más en su capacidad para adaptarse, el sector en la agricultura o en el sector en medio rural, menor de 2.000 habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, también, y es importante, las pymes, es decir, trabajadores que según tamaño de empresa, empresas de 0 a 9 empleados o por cuenta ajena, no por cuenta propia, es decir, empresas pequeñas y de un sector determinado. Es un perfil que yo creo que marca todo bastante bien. Vamos a adelantar algunas diapositivas. Hay una presentación mucho más amplia que esta, disponible en la página web de ecotec.es. Queríamos centrarnos en estas novedades, la percepción de la innovación de los trabajadores públicos respecto de los privados. Ya ha hecho bastante hincapié la presidenta, y es que al final hay dos conclusiones muy claras. Es el trabajador del sector público frente al trabajador del sector privado confía mucho más en la innovación, no solo la percibe como positiva, sino que además piensa que no destruirá empleo, piensa que se adaptará. En general hay una percepción muy positiva, perdón, muy positiva, no, más positiva en el sector público y en el sector privado. Y enlazando con eso, en el sector privado hay una relación absolutamente lineal por tamaño. Es decir, cuanto el trabajador, cuanto más tamaño es la empresa, mayor confianza en la innovación y mejor percepción de la innovación tiene. Que enlaza con lo que hemos visto antes del contraste entre la percepción que se veía de la innovación en pymes frente a las grandes empresas y esa menor capacitación de los empleadores de pymes para asumir el nuevo mercado de trabajo. Un mercado de trabajo que se transforma y que conduce o que posibilita, según los ciudadanos, una mejor conciliación con la vida personal. Sí, eso parece también claro, que decir, al final, básicamente, la tecnología traerá consigo una mejor conciliación de la vida personal y familiar, y laboral, perdón, eso yo creo que no es discutible a la vista de los datos. Y además, a mayor nivel de ingresos, mejor percepción de esa conciliación. Tenemos un módulo sobre teletrabajo, tal y como se veía en la encuesta de población activa. En el último año crece el teletrabajo y crece también a nivel cualitativo la satisfacción entre aquellos que lo practican. Vamos hacia una mayor flexibilidad, porque cuando preguntamos por las horas trabajadas, este gráfico es muy contundente, Miguel. Si os fijáis, hay una mayor satisfacción con el teletrabajo. Se está hablando de una mayor capacitación cuando hablamos de que eso nos sustituirá para tareas rutinarias. Parece que hay una creencia, vamos a intentar comprobarlo, de que va a haber una reducción de la jornada laboral y, por lo tanto, el planteamiento de que hasta qué punto el cambio tecnológico reducirá la jornada laboral, como se ve, es evidente. Es decir, y va creciendo, es estrictamente creciente a lo largo de los años, y ya estamos en un 61%. Que se tiende a una reducción de la duración de la jornada laboral, eso parece evidente y además es algo que el 60% de la población española, estamos hablando de población general, no solo de ocupados, no discute. Este es un tema que está en la mesa del diálogo social. Hay opiniones para todos los gustos. Hay quienes piensan que primero tiene que darse la ganancia en productividad para poderse dar luego esta reducción. Algunos opinan que la ganancia en productividad se produce cuando esta reducción se aplica. En todo caso, hemos preguntado a los ciudadanos, ¿estarían dispuestos, les gustaría ustedes a priori trabajar menos horas ganando lo mismo? Y a mí lo que me ha sorprendido es que hay un 16% que dice que no.
A ver, lo que le hemos preguntado, no hemos preguntado si estaría, Aleix me ha puesto la trampa, pero yo no voy a entrar. No le hemos preguntado si estaría usted dispuesto a trabajar menos horas cobrando lo mismo. Es partidario de la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, siempre y cuando se le mantenga el mismo salario. ¿Qué pasa? Si yo soy un empresario, directivo o trabajador autónomo, por poner un ejemplo, puedo decir que no. Entonces no está nada claro que ese 16% sea gente que no sabe lo que contesta, ¿vale? Y hay un perfil de los que saben lo que contestan y lo tienen más claro. Sí, como vemos aquí el perfil del que está más a favor de la jornada reducida, siempre anda lo mismo, pues estamos hablando de ingresos, menor nivel de ingresos, trabajadores de empresas intermedias de 50 o 145 empleados, generalmente o trabajadores del sector del público o trabajadores pero yo creo que es más importante, si pasas a la siguiente, los que están menos a favor, ¿vale? Y ahí vemos lo mismo, que decir, luego hay una creencia también, aquí estamos mezclando conceptos, pero es importante hacer ver que cuando uno contesta una encuesta se proyecta también. Y un agricultor de un medio rural, ¿hasta qué punto está pensando de si eso es factible, reducir la jornada laboral, aunque sea ganando menos? ¿Es posible reducir la jornada laboral? Entonces dice que no. A él le sobra la coletilla de ganando lo mismo. ¿Es usted para reducir la jornada laboral? Pues mire, no, y ya está. Entonces ese 16% digamos que tiene unos componentes variados y no es algo estanco. Hay distintas modalidades de esta eventual flexibilidad. Trabajar algunas horas más durante menos días, la semana de 4 días, o trabajar menos horas manteniendo los 5 días. Y parece que, aunque la respuesta mayoritaria es la semana laboral de 4 días, a medida que crece con la edad, el porcentaje que está a favor de trabajar más días y reduciendo esa hora de la jornada diaria. No es algo inconsistente, es decir, no nos debemos olvidar de que trabajar también es socializarse y se me entienda bien. Es decir, al final, estar a favor a medida que crece la edad, estar a favor de 5 días laborables en vez de 4 a cambio de menos horas, pues creo que es consistente. Los que tenemos más edad yo creo que eso lo entendemos bien. Hemos preguntado también por lo contrario, si estaría dispuesto a reducir la jornada ganando menos, y hay un 25% que dice que sí. Y hemos preguntado también por las eventuales consecuencias negativas de esta Pues, con la reducción. anterior. Hacía mención, Aleix hacía mención a este resultado. Hay un 25% de la población que está a favor de la reducción de la jornada laboral, sí supone cobrar menos, ¿vale? Es decir, y ahí de nuevo surge otra vez la contradicción, ¿qué pasa ahí? Y estamos en lo mismo. Yo creo que hay dos segmentos poblacionales bastante claros. Unos son aquellos que están ganando ya tan poco que no están dispuestos a reducir la jornada laboral para ganar menos, y otros aquellos que pueden y también están a favor, es en ese 25%, a favor de ganar menos, gente que está pidiendo reducir la jornada laboral para conciliar vida familiar y personal. Y por lo tanto está dispuesto a ganar menos porque ya lo está demandando ahora. Cuando alguien pide reducción de jornada sabe que va a ganar menos. Entonces ese 25% tampoco es algo extraño. Lo que sí que llama la atención, y es un resultado, yo creo que lo que me preguntabas, Aleix, yo creo que es muy relevante y es un resultado muy potente de la encuesta, y es que de los posibles efectos negativos de la reducción de la jornada laboral, en ningún caso superan el 40% los que ven el efecto negativo. Esto es, habría una 2/3 partes de la población que no le ve efectos negativos a la reducción de la jornada laboral. Solo un 35%, y digo solo porque solo está, en la opinión pública está presente la reducción de la jornada laboral y su asociación a destrucción de empleo y su asociación a la caída de los beneficios empresariales, pues eso solo se percibe en un 35% o en un 31%. Sin embargo, No es Miguel, mayoritaria esa percepción. este 35% es superior a los que decían que no aceptarían o que no serían partidarios de esa fórmula. Es superior. Tenemos que interpretarlo como que hay algunos ciudadanos que pueden estar a favor pero no lo ven factible. Sí, eso es lo que argumentábamos antes, que ahí no podemos hacer una relación estricta en reducción de salario. Habrá una reducción de salario y soy el mismo que opinaba que no quería contribución de jornada a cambio de salario. Porque luego está lo que hablábamos, ese agricultor que ponía yo como ejemplo, aquellos que directamente es que simplemente no ven factible la posibilidad, según qué sector de actividad y según qué tarea realice,
no ven factible la reducción de la jornada. Pero eso ya son cosas puntuales o que pueden afectar aproximadamente a un 15%, estimamos, de la población, un 10%, los que no ven posible la reducción de la jornada frente al resto. Tenemos un módulo sobre economía circular, que es una de las líneas de trabajo de Cotec. Se ha multiplicado el conocimiento de este concepto, de este fenómeno, esta nueva forma de producir y consumir. En todo el país es Aragón la comunidad donde más se conoce. Y ahora os queremos dejar con un pequeño vídeo que os cuenta las posibilidades de la herramienta interactiva que tenemos disponible en la página web de ecotec.es que ha realizado mi compañero Javier García. Desde Ecotec queremos presentarles la herramienta interactiva de la 7ª encuesta de percepción social de la innovación en España. Desde la pantalla principal se podrán acceder a cada uno de los 6 bloques en los que hemos dividido la encuesta. Cada uno de los bloques contiene varias preguntas de la encuesta. Las visualizaciones están pensadas para representar las respuestas de una única pregunta. Se pueden escoger las preguntas desde la barra inferior. Y el gráfico interactivo mostrará las diferentes respuestas posibles que se les ha ofrecido a los encuestados y el porcentaje de encuestados que respondieron en este sentido. Por ejemplo, en su opinión, ¿cree que usted la innovación es positiva? Respondieron el 82,10% de las personas en este sentido. Al mismo tiempo, incluimos 2 botones para desagregar los resultados de la encuesta. Por ejemplo, si seleccionamos el sexo, se dividirán las respuestas entre hombre y mujer y podemos agregar un segundo nivel de desagregación, por ejemplo, por edad, y se dividirá en filas los diferentes niveles de las características sociodemográficas recogidas en la encuesta. Para facilitar la visualización, también podremos ocultar la tabla o ocultar el gráfico únicamente. Por último, cada bloque incluye un mapa interactivo donde se representará una pregunta y una respuesta concreta. En este mapa, por ejemplo, se muestra el porcentaje de personas de cada territorio que respondieron que la innovación es positiva. Se podrán escoger las diferentes respuestas en el filtro de respuesta y navegar entre las diferentes preguntas que hemos seleccionado para representar en los mapas, navegando entre sus diferentes respuestas. Como novedad este año, incluimos el bloque de preferencias de políticas de gasto, donde los encuestados priorizaron aquellas partidas de gastos a las que dedicarían mayor gasto en inversión de los presupuestos de España. Les invitamos a que naveguen por esta herramienta y les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Una herramienta, una presentación disponibles en la página web de ecotec.es. Os dejamos con Vanessa Moreno. Ahora vamos a valorar estos resultados. Gracias. Es un verdadero honor estar aquí hoy con todos vosotros para seguir hablando de innovación desde 2 perspectivas, el de la empresa y el de la academia. Os tengo que confesar que estoy tremendamente emocionada. Y es que el hecho de estar aquí en Sevilla, en esta maravillosa sede de la Fundación Cajasol, pero también estar rodeada de talento, no solo aquí en la sala, aquí en Sevilla, sino al otro lado de la pantalla, en streaming, a todos aquellos que nos seguís en muchos puntos de España, oye, eso como que te llena de energía para continuar con el día. Y vamos a hablar, como os decía, de innovación, pero de percepciones, de esos sentimientos que comentaba la querida presidenta de Ecotec, Cristina Garmendia, versus realidad. Estos sentimientos que hay en España, en las ciudadanías, realmente se casan con lo que estamos viviendo en las empresas y en las universidades, todo lo que tiene que ver con la educación. De eso vamos a hablar con 2 claros exponentes de la empresa y de la academia. Tenemos a Beltrán Pérez, buenos días, presidente de CTA. Muy buenos días. Y también a Sergio Damas, profesor catedrático de la Universidad de Granada. Buenos días, Sergio. Buenos días, ¿qué tal? Me vais a permitir, sé que vamos muy justitos de tiempo, pero dar unas breves pinceladas sobre los 2 ponentes que nos acompañan en este debate. Beltrán Pérez, como os decía, es actual presidente de CTA, de Corporación Tecnológica de Andalucía.
licenciado por la Universidad de Sevilla y abogado consultor con posicionamiento en sectores como las energías renovables, la promoción de equipamientos turísticos, educación, edificación, sostenibilidad de comunicación. Fue candidato del PP a la alcaldía de Sevilla en las elecciones municipales del 2019 y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla hasta julio de 2021. Anteriormente fue teniente alcalde y delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos desde 2011 a 2015. Y lo comento porque me llamó la atención precisamente que promovió la transformación digital de la administración local, impulsando la incorporación de tecnología a la gestión municipal y liderando el desarrollo de diferentes plataformas tecnológicas. Desde 2021 es delegado además en Andalucía y miembro del Consejo Asesor de la empresa Energy, dedicada a la gestión de energías renovables, entre otras cuestiones. Y como comentaba al principio, desde 2023, desde febrero, presidente de CTA. Y Sergio Damas, catedrático de la Universidad de Granada, especializado en inteligencia artificial. Es autor de numerosas publicaciones de impacto internacional sobre la aplicación de la inteligencia artificial en diversos sectores y diversas problemáticas. Es coinventor de varias patentes relacionadas con el uso de la inteligencia artificial para la identificación forense de personas desaparecidas. De hecho, en esta línea de trabajo ha recibido numerosos premios y menciones nacionales e internacionales. Es asesor de un spin-off de la universidad en este campo y desarrolla y distribuye un software de identificación forense a nivel internacional que ya se usa en distintos países, en varios países. Además, Sergio Damas es el director científico de una fundación granadina que nace en 2023, que se llama AI Granada Research and Innovation, que promueve la creación de un ecosistema basado en la inteligencia artificial que genera y atraiga talento y potencie competitividad y desarrollo a través de la formación y la transferencia tecnológica. Ahí no es nada. Y después decía que si estaba aquí como emocionada, no lo voy a estar con estos dos exponentes. Y es que acabamos de conocer esta encuesta de Cotec sobre la percepción, ¿no? Sobre cómo se percibe en la sociedad española, en la andaluza, este impacto de la innovación, no solamente en su trabajo, sino todo lo que tiene que ver con el mercado laboral y que es mucho más positiva que en años anteriores. Pero claro, esto tiene matices y sobre estos matices es lo que me gustaría que comentáramos y que dialogáramos desde una perspectiva de la empresa y de la academia. La primera pregunta la voy a hacer para Beltrán Pérez, para el presidente de CTA. Buenos días de nuevo. Buenos días. Beltrán, el informe revela que los ciudadanos, la percepción que tienen sobre la innovación, la capacidad de innovación de las empresas, es más positiva si la empresa es más grande, de lo que tiene que ver con las grandes corporates, que las pequeñas, ¿no? Y que además los propios empleados sienten que sus empresas innovan más si el tamaño de estas empresas es más grande. ¿Cómo ves? ¿Cómo veis desde CTA, que estáis muy pegados a las empresas innovadoras, esa realidad? Bien, yo quisiera, con tu permiso, agradecer a Cristina Garmendia el trabajo que hace al frente de Cotec, fundación de la que CTA es miembro, y agradecerle además porque hay gente que alcanza determinadas posiciones y se olvida de las cosas que hace con carácter altruista y por vocación. Sin embargo, Cristina avanza en posiciones y con ella avanza Cotec. Así que, Cristina, muchas gracias por continuar al frente de la fundación y darle cada vez más impulso. También quiero agradecer a Antonio Pulido que nos haya cedido estas instalaciones y fundamentalmente es satisfactorio que cada vez haya una mejor percepción de la innovación. Evidentemente puede ocurrir que se piense que el I+D+I es patrimonio de las grandes corporaciones que tienen más medios, que tienen unos departamentos más amplios y más capacidades financieras para afrontar procesos de innovación. Sin embargo, desde los últimos tiempos se está viendo que la innovación ya no es patrimonio de las grandes corporaciones. Cada vez más pequeñas y medianas empresas están en la carrera de la innovación, están desarrollando innovación e incluso hay empresas inexistentes que nacen de una idea innovadora y a partir de ahí se crean empresas. Yo creo que a través de ese modelo de colaboración abierta, porque las grandes corporaciones pueden ser más potentes, pero las pequeñas y medianas empresas o las empresas a base tecnológica
son más ágiles y están más pegadas al mercado. Yo creo que las potencialidades de cada uno en el concepto de innovación abierta y colaborativa es lo que le da el gran valor al momento de la innovación que se está viviendo hoy. Por poner un pequeño ejemplo. Antiguamente, para fabricar piezas destinadas a naves aeroespaciales, a satélites, había que formar parte de una gran agencia aeroespacial o una gran compañía. El concepto New Space nos está enseñando que una empresa en cualquier municipio de la provincia de Sevilla, Jaén, Huelva o de España puede acabar produciendo componentes innovadores para grandes misiones espaciales, para satélites o para cualquier otro componente. Ese concepto de innovación abierta es lo que creo que hace que este concepto vaya ganando cada vez más posición y debe ir ganando también más posición tanto en los empleados de las pequeñas y medianas empresas que tienen grandes capacidades innovadoras como en el resto de la población. Y finalmente, en relación al papel de la administración pública en la innovación y en la potenciación de la innovación y determinadas percepciones que aparecen en la encuesta, nosotros estamos observando que en Andalucía cada vez se están dando más pasos para promover la innovación desde el sector público, que cada vez se están usando más instrumentos de financiación y, por supuesto, hay un elemento potenciado desde la Unión Europea en el que CTA ha colaborado y tiene un gran expertise acumulado en los últimos años, que es la compra pública de innovación. Productos y servicios que hoy día no existen para mejorar el servicio al ciudadano pueden ser adquiridos por la administración pública a través de ese concepto de compra pública de innovación. Y en Andalucía se están dando casos muy potentes. Está aquí el gerente de Progreso y Salud. En breve van a lanzar 33 convocatorias de consultas preliminares al mercado con un posicionamiento líder en España. Está el secretario general de Innovación, con toda la política que se está desarrollando de incentivo a la innovación. Y creo que la alineación del sector público con el sector privado, todos tienen que hacer algo más, evidentemente también el sector privado y las empresas, para alcanzar los niveles europeos establecidos de volumen, va a traer muy buenas noticias a Andalucía, a España y al sector empresarial. Muchas gracias, Beltrán. Y precisamente en la parte de la innovación en la administración es donde me quiero centrar, y aprovecho que ya hacías mención a ese evento que Progreso y Salud, la Fundación, organiza en Sevilla, pero es un evento a nivel internacional, y os apuntaros en la agenda 10 y 11 de junio en Sevilla, compra pública de innovación en el sector salud. Pero quería centrarme en la administración, Sergio. Buenas tardes de nuevo. Si nos basamos, estamos hablando de percepciones, de sentimientos, pero basándonos también en los datos, en la realidad de lo que se está viviendo en España y en Andalucía. Evidentemente, hemos caminado mucho, hemos hecho mucho recorrido en innovación, pero nos queda todavía mucho trayecto, sobre todo si nos comparamos los datos de España con Europa, ¿no? Pero en cuanto... Creo que es importante respecto a la universidad y a la academia, todo lo que tiene que ver con transferencia de conocimiento. ¿Cómo de importante crees que es la transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa o también a la administración? Porque ya que Beltrán comentaba esas, digamos, herramientas que está utilizando la administración pública precisamente para impulsar la innovación y ponerse también a vanguardia en este sentido, ¿cómo lo veis desde la universidad? Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Cotec, a la presidenta, a su director general por la invitación. Estoy encantado de estar aquí y bueno, realmente este apartado específicamente me llamó especialmente la atención desde el punto de vista, digamos, de la percepción también que tiene el ciudadano de la innovación en el ámbito empresarial y en la administración. Creo que eso marca también una diferencia en la percepción de las políticas que quizá hemos ido impulsando desde las diferentes administraciones, y desde ese punto de vista quizás se está percibiendo que se llega mejor a la empresa desde el punto de vista de las políticas innovadoras que al sector público, que a la administración pública. Entonces, efectivamente, por parte de la academia, es un reto tratar de acercar los grupos de investigación que son reconocidos a nivel internacional, están haciendo una labor realmente encomiable
tanto desde el punto de vista de publicaciones de impacto como presencia en rankings internacionales, etcétera, etcétera. Hay que hacer un esfuerzo especial por el acercamiento hacia la innovación en general y en particular a la administración pública. Eso se consigue, creo, con políticas específicas como las que acabáis de anunciar. Además, yo apostaría específicamente por fomentar doctorados industriales que de alguna forma potencian esa transferencia, esa comunicación desde la academia hacia la empresa y la administración pública. También profundizar algo que se está intentando fomentar, que es la formación dual, en la que no solo la académica o digamos la formación de diferentes niveles participan, sino también específicamente la empresa o la administración. Y bueno, hay un reto muy importante que espero que podamos hablar, toda la parte también específicamente de formación, ¿vale? En el que creo que en particular los microcréditos deben jugar un papel importante. Doctorados industriales, todo el tema de la formación dual. De hecho, vamos a intentar seguir profundizando, pero uno de los temas que se han comentado esta mañana sobre esta encuesta de percepción de la innovación precisamente es el miedo hacia la innovación y la tecnología. Es un tema que creo me gustaría pararme a que comentáramos, porque hay algunos datos que ya se han desgranado, pero que quiero hacer mención, quiero subrayar. El 51,5% considera que el cambio tecnológico conduce a una mayor desigualdad social, frente a solo un 28% que considera que la reduce. En todos los segmentos de la población, sin excepción, hay mayoría de ciudadanos que considera que el cambio tecnológico conduce a una mayor desigualdad social. O sea, que el tema de la desigualdad social ahí nos preocupa. También quiero destacar que ha mejorado en esta última encuesta la percepción a que existe miedo, o sea, hay un miedo en el ciudadano de que se pueda destruir puestos de trabajo, sobre todo a los colectivos más vulnerables. También se incrementa el porcentaje de ciudadanos que considera que su puesto de trabajo actual podrá ser realizado total o parcialmente por una máquina o un robot, sobre todo en lo que tiene que ver con el horizonte de los próximos 15 años. Beltrán, todos estos argumentos, todos esos miedos que pueda haber en la ciudadanía de me quedo sin trabajo o esto lo destruyen los robots, me quitan mi puesto, ¿cómo podemos derribar estas barreras o estos miedos a los ciudadanos? ¿Con qué argumentos? Me llama poderosamente la atención que precisamente se diga que la innovación puede generar desigualdad social por una actividad que desarrollaba antes, que tú has mencionado, estás acostumbrado a darle la razón siempre a lo que opinaban los ciudadanos en las encuestas. Pero permítanme hoy que diga que estoy en total desacuerdo sobre la posibilidad de que la innovación genere desigualdad social. Yo creo que más bien es todo lo contrario. La innovación es el camino al desarrollo social, es el camino al progreso y al crecimiento, y eso es lo que genera igualdad social y lo que genera justicia social. Tú lo sabes, cada vez que evaluamos incentivar un proyecto en CTA, cada proyecto de innovación lleva aparejada la creación de decenas, centenas o miles de puestos de trabajo. Y por dar datos, y además tienen un impacto sobre el medio local, a veces que tiene unas condiciones difíciles. Yo te diría incluso, y trayendo los datos del estudio que hicimos sobre el impacto de CTA, hay unos datos que son concluyentes. La actividad incentivadora de CTA y el trabajo de las empresas, por supuesto, y sus proyectos de innovación, han llevado a la generación inmediata de 30.000 puestos de trabajo. El mayor igualador social que existe es un puesto de trabajo cualificado, que son los que producen, los que son fruto de la innovación. En segundo lugar, tienen un impacto sobre medios a veces de condiciones difíciles, sobre medios locales o regionales. En tercer lugar, produce transferencia, porque ya sabéis que nuestro incentivo obliga a la contratación de grupos de investigación de la Universidad Pública Andaluza con un impacto de unos 100 y pico millones de euros. Eso también genera crecimiento, progreso y desarrollo. Y por último, de cada euro que incentiva CTA o que pone en un proyecto de innovación, la administración pública acaba recaudando 5 en conceptos de impuestos directos e indirectos, cuotas a la seguridad social,
por el proceso de desarrollo, producción, comercialización de bienes o servicios fruto de la innovación. ¿Y qué mejor instrumento igualador de la sociedad y con el que se puede luchar contra la injusticia social hay que los impuestos públicos en manos de una administración que verdaderamente quiera combatir ese hecho? Por otro lugar, es cierto que va a irrumpir directamente sobre las condiciones del mercado laboral y puede provocar cambios vertiginosos, pero ahí también está la responsabilidad de cada uno de nosotros de formarnos y prepararnos para ese nuevo concepto. Está la responsabilidad también de las administraciones de promover y procurar buenos elementos o buenas políticas de formación para que los nuevos chavales que se incorporen al mercado laboral puedan desarrollarse conforme a los cambios vertiginosos que se anticipan. También se ha dicho aquí, lo ha dicho Cristina, las empresas tienen que estar involucradas en la formación de sus trabajadores para que puedan y sean capaces de afrontar esos cambios. Y evidentemente revoluciones industriales y tecnológicas ha habido varias a lo largo de la humanidad. La diferencia, y en aquellas ocasiones sí se pudieron producir cambios y desigualdades sociales. La verdadera diferencia es que hoy sí tenemos un sector público potente y comprometido con la lucha y con la prevención de esa desigualdad social. Creo, y termino ya, y pongo el ejemplo de cómo la innovación y la investigación fue capaz de resolver un problema sanitario durante la crisis del COVID-19 en tiempo récord, cómo fue capaz de hacer que siguiéramos trabajando en remoto y que pudiéramos seguir interactuando, y cómo las empresas que más habían invertido en innovación fueron capaces de resistir mejor ese envite. Los grandes retos de la humanidad, su solución viene de la mano de la innovación. La lucha contra el cambio climático, el envejecimiento de la población, la escasez de alimentos. Decir que la innovación puede contribuir a la desigualdad social puede ser una percepción ciudadana, pero hay que trabajar mucho porque creo que mi respuesta es radicalmente contraria a lo que se percibe. Por eso sigue habiendo trabajo que hacer. Desde luego, pues gracias, Beltrán. Entonces, si la innovación, según estamos hablando, genera empleo y mantiene empleo y además de alta cualificación, más allá de la percepción y de los miedos que puedan tener los ciudadanos, probablemente una de las claves es que les demos formación y que estemos al día de esas tecnologías y de esa innovación para poder sumarnos al carro a todo lo que se está movilizando desde las empresas. Sergio, ¿cómo está preparado el sistema educativo español y aquí en Andalucía? Bueno, estoy completamente de acuerdo con la visión que daba Beltrán. Quizá debemos esforzarnos también. El dato que daba la presidenta hace un momento de, si no recuerdo mal, el 40% de los encuestados, bueno, de alguna forma percibían que no estaban suficientemente preparados para este cambio, para el cambio tecnológico que supone bueno, toda la revolución tecnológica que tenemos ya hoy implantada, y desde ese punto de vista evidentemente es un reto, ¿vale? Yo quiero poner en valor el trabajo de todos los empleados públicos de las universidades públicas que durante décadas con unos recursos bastante limitados han sido capaces de sacar adelante todo el talento que hoy tenemos en toda España, y yo creo que eso es mérito de absolutamente todo, en primer lugar, y a la vez poner encima de la mesa que evidentemente tenemos un reto muy complicado porque las empresas nos están demandando un número de profesionales a la altura de los que hemos ido formando, pero a la vez con unas necesidades inmediatas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que todas las administraciones, todas, con responsabilidades en los diferentes niveles educativos, deben realmente tener un mapa, y me consta que se está trabajando en Andalucía en particular, y bueno, espero que haya avance en ese sentido, tanto en Andalucía como en el resto de comunidades, para poder poner en valor y dar respuesta, digamos, desde el ámbito que tengo más cercano, que es la universidad pública, el poder dar respuesta a esas necesidades. Pero no solo eso, ¿vale? Porque probablemente no solo necesitamos egresados con esas capacidades, sino además unos planteamientos de formación en microcréditos, en
píldoras que capaciten y que habiliten y que la percepción también de esos trabajadores que se sienten fuera de juego ahora mismo ante determinados conceptos, que seamos capaces de acercárselo, y todo eso hay que intentar engrasarlo desde las oficinas de transferencia de las universidades, fomentando nuevas fórmulas también de colaboración público-privada, los centros de innovación digital, por ejemplo, en los que participamos desde la Universidad de Granada junto con CTA también, y otras fórmulas de colaboración público-privada para tratar de acercar la formación al mundo de la empresa y de la administración pública. Entonces, invirtamos más en educación y en I+D+I, en innovación. Parece que es la clave también, ¿no? Pero me gusta mucho la idea que has lanzado de cómo no solamente hay que invertir en herramientas de I+D+I, en favorecer esa innovación, pero también en escuchar al ciudadano esas percepciones que tiene y acercarle la innovación para que también la entienda como algo positivo para él. Totalmente, y desde ese punto de vista yo creo que también hay una labor divulgativa esencial de las administraciones y de las empresas de todo tipo, del sector de la comunicación también, porque muchas veces esto no llega al ciudadano, ¿vale? Y tiene una percepción probablemente distorsionada de la realidad. Lo estamos viendo en muchos casos desde las diferentes comunidades autónomas frente a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, si conseguimos traducir, especialmente desde mi punto de vista, desde los entes públicos de comunicación, que tienen una labor esencial en esa transmisión de lo que es los logros en innovación, que se están haciendo muchísimo en toda España, me parece que, bueno, con un pequeño chascarrillo, si le quitamos un poquito de tiempo al fútbol en el telediario y un poco más a la innovación, quizá conseguiríamos algo más. Ahí me has dado, ¿eh? Hablas de comunicación y la importancia de la comunicación y es precisamente lo que promulgamos desde DIRCON. Y por supuesto lo subrayo y lo pongo en fluorescente o en amarillo como voy vestida. Pero sí esa labor de que llegue al ciudadano y que entiendan todo lo que se está haciendo en innovación y sobre todo darles herramientas, formación y cuestiones que ellos puedan utilizar, no solo para cambiar esas percepciones, sino realmente para hacer su día a día más cómodo, más eficiente y mucho más satisfactorio. Y vamos un poco encauzando, sé que me queda muy poquito tiempo, pero sí que hemos hablado de gasto público, sí que me gustaría dedicar unos pequeños minutitos a que reflexionáramos, a saber vuestras inquietudes, cómo lo veis y algún a lo mejor ejemplo, porque esta encuesta de COTEC sobre la percepción de la innovación tiene un módulo que habla sobre esas preferencias del ciudadano sobre el gasto público, que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque han bajado lo que es la preferencia de gasto en educación y en pensiones, subiendo la de defensa e infraestructura. Evidentemente, el contexto sociopolítico que vivimos parece que ha marcado esto, ¿no? Pero esa equiparación en la preferencia de gasto de las pensiones y de la I+D+I, a mí la verdad que me ha llamado también curiosamente, no poderosamente la atención. Beltrán, ¿cómo ves este ranking? ¿Tienes algún ejemplo? ¿Te gustaría comentar cuestiones, proyectos que se estén haciendo en I+D+I en Andalucía? Primero, que se me olvidó antes, quería felicitar a Sigma2 y a su representante por la calidad y la profundidad de la encuesta y las variables que maneja. Es lógico que en un contexto de grandes tensiones regionales e internacionales haya una preocupación creciente por la defensa, que lo haya por las infraestructuras, que lo haya por la energía, que lo haya... Y llama la atención, y creo que podemos felicitarnos, de que crezca el interés en la inversión por la innovación. También creo que parte de la comunicación que tenemos que hacer en relación a la innovación es ponerle al ciudadano, bajar a la opinión pública ejemplos claros de a dónde conduce la innovación. Porque la innovación en defensa no solamente te permite sistemas de bitácora digital, te permite nuevas tecnologías para responder en situaciones de combate o para tener mejores aeronaves. Hay proyectos, hay productos, hay materiales, hay maneras de hacer las cosas y procedimientos que bajan desde el ámbito de la defensa, como ha venido siendo históricamente. Grandes progresos de la humanidad han partido de la innovación y el desarrollo debido a las necesidades en defensa,
pero hoy tenemos, por ejemplo, sistemas de lucha contra terremotos o de protección de edificios contra terremotos que han nacido de sistemas para proteger de las vibraciones a satélites o aeronaves espaciales. Tenemos los brackets invisibles que nacen de productos o de materiales desarrollados por la NASA para otros fines. O sea, que tenemos ingeniería aeroespacial en los dientes cuando nos ponemos... Dientes, y cuando uno se pone malito de algo que afecte al sistema neurológico, los neurocirujanos hacen neurocirugía de precisión gracias a desarrollo de la industria de la defensa o la amortiguación de las zapatillas de deporte de última generación. Por lo tanto, yo parto de la base además de que la innovación es la madre de todo el progreso humano. El ser humano siempre quiere más, quiere llegar más lejos o hacerlo más rápido y lo hace a través de la innovación. Por lo tanto, todos esos sectores que afectan o que preocupan a los ciudadanos en relación al gasto público, todos y cada uno de ellos están impregnados de la necesidad de innovación. Hasta la gestión de las pensiones o hasta que haya dinero en la caja de las pensiones a través de la recaudación de impuestos gracias a los progresos que traiga la innovación. Así que esa es la reflexión que queríamos hacer. Que la innovación al final tiene mucha importancia y me alegro mucho que los ciudadanos la perciban como una necesidad de gasto público, y quiero aprovechar también la presencia del consejero de Universidad de Investigación e Innovación para agradecerle también el trabajo y, ojo, pelotillo ninguno, ¿eh? Nunca ha sido eso, pero quiero agradecerle también porque es una prueba evidente y está a la vista el impulso que se está recibiendo, y evidentemente es la transición de otras épocas en las que también se ha apostado mucho por la innovación, pero se está haciendo un trabajo importante en la consejería y espero que pronto traiga mejores resultados todavía a esos datos que reflejan cómo los gobiernos apuestan por la innovación. Pues sigo destacando esa necesidad, digamos, reivindicación del ciudadano de que se invierta más por parte de la administración en I+D+I, en innovación, y hemos hablado de algunos ejemplos de innovación aplicada al día a día, a proyectos empresariales desde la universidad. ¿Algún caso de uso, algún caso de éxito que quieras destacar? Sí, bueno, hay varios en particular. Aquí voy a hacer un poco de tierra también Muy bien, ¿qué en haces? Granada. Granada En es Granada tenemos... epicentro de la inteligencia artificial. Bueno, pues quiero destacar específicamente uno de los proyectos que a medio plazo van a suponer una transformación radical desde el punto de vista científico, el proyecto ISMIDONES, ¿vale? Que supone en torno a una inversión de 700 millones de euros y que se focaliza específicamente en bueno, la gestión de la energía, pero no únicamente, digamos, va a ser un proyecto o una inversión científica. Alrededor de este proyecto va a haber una serie de oportunidades inmensas para la innovación y la transformación tecnológica. Por otro lado, bueno, todo el campo de la sostenibilidad, que también lo hemos mencionado hace un momento, va a ser una oportunidad, una fuente de oportunidad tremenda. Estamos trabajando también en un campus específico de sostenibilidad a nivel de Granada. Y bueno, como casos más aterrizados, has mencionado antes a la Fundación Progreso y Salud. Quería mencionar, por ejemplo, que vamos a poner en marcha en colaboración con el Hospital Clínico Universitario de Granada, San Cecilio, pues un sistema de monitorización en UCI que ya se ha probado con éxito en la Universidad de Washington y en centros hospitalarios internacionales para monitorizar a pacientes que necesitan pues, cuidados intensivos, ¿no? Y explotar todos los datos que en muchas ocasiones digamos, no se explotan todo lo posible, ¿no? Entonces, destacaría esto y luego específicamente de manera transversal algo que, digamos, es absolutamente trascendental dentro de la economía andaluza, toda la transformación tecnológica en el campo, en la agricultura y ganadería. Tenemos unas empresas cooperativas que quizás se desconoce mucho la capacidad de transformación tecnológica que hacen con una agricultura que ahora llamamos 4.0, con una capacidad de optimización de los recursos hídricos encomiable, toda la parte
de optimización del sistema productivo que consiguen, y con una capacidad de exportación y de poner en valor todo el sector realmente encomiable, aplicando técnicas de última generación también, que en muchas ocasiones son también desconocidas. Sergio, estamos terminando. ¿Le regalas al público que está aquí en la sala y al otro lado de la pantalla un mensaje con el que quieres que se queden? Bueno, que desde mi punto de vista quizá la formación es la clave, ¿vale? Como docente, como investigador, creo que tenemos un reto fundamental. Desde el campo de la universidad estamos abiertos a fomentar el que el ciudadano se sienta acompañado y con capacidades suficientes. Es un reto que tenemos las capacidades de poder asumir, estoy absolutamente convencido, y desde ese punto de vista que pierdan el miedo a la tecnología, a la formación, al cambio, y seremos capaces entre todos de afrontar nuevos retos a nivel de todo el Estado. Muchísimas gracias, Sergio. Beltrán, ¿nos das un mensaje final o un titular? Sí, fundamentalmente hoy vivimos el mundo en el que vivimos, con las comodidades, con los adelantos, el acceso a una mejor salud, a una mejor alimentación, a unas mejores condiciones de vida, gracias a que un día alguien pensó, tuvo una idea, la desarrolló, invirtió en ella, la puso en el mercado y funcionó. Eso es la innovación. Y creo que con esa idea no tengo mucho más que decir. Pues muchísimas gracias, Beltrán, presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía, CTA. Muchísimas gracias, Sergio Damas, catedrático de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias, Cotec, por seguir impulsando la innovación en España en su más amplio espectro. Y gracias, por supuesto, a todos los que nos habéis acompañado en la sala, al otro lado de la pantalla. Y ahora, y antes de que se me olvide, para los que estamos aquí en Sevilla, ahora vamos a contar con un cotequeo, ¿lo he dicho bien? Cotequeo, sí, pero no quería que se me olvidara porque después le doy la palabra a la clausura y la hemos olvidado. Para los que estamos aquí, después vamos a tener un cotequeo. ¿Y eso qué es? Un networking y seguir trabajando con algo fresquito, que aquí en Sevilla empieza a hacer calor, para hacer networking. Pero, por supuesto, para cerrar, tenemos una clausura institucional y para ello contamos con el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, mi querido José Carlos Gómez Villamando. Cuando quieras, José Carlos. ¿Vamos? Y enhorabuena. Ha sido un placer. Gracias, Vanessa. Gracias. Consejero. Encantado. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que ha sido una pena no poder asistir porque los minutos en los que he podido escuchar a Sergio y a Beltrán pues han sido tremendamente interesantes y motivadores. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias a Cotec, desde luego, por esa apuesta, como antes comentaban, por la innovación y por ese concienciar a la sociedad sobre la importancia de la innovación y ese trabajo que hacéis en todos los sectores para realizar esta importante labor. Y sobre todo, conjunto con Sigma 2, pues por darnos esta tremenda herramienta a las administraciones públicas para que sepamos por dónde tenemos que caminar. Cómo se nos ve, cómo se ve a la administración pública, cómo se ve al sector de la innovación por parte de nuestros conciudadanos y que sepamos cómo tenemos que trabajar mejor, desde luego, para dar respuesta a sus necesidades. Y desde luego también las gracias a Cajasol por su generosidad, como siempre, en acoger actos de diversas, pero hoy especialmente en el ámbito de la investigación, de la innovación y muchísimo que ver también con el ámbito de la formación. Creo que todos los que estamos aquí, esto es hablar a los convencidos, ¿verdad, Cristina? Esto es a los conversos, se habla para los conversos. Bien, en ese sentido, yo creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que las empresas son el presente de nuestra sociedad. Necesitamos a nuestras empresas para desarrollarnos, pero desde luego lo que también estamos convencidos todos, que sin investigación y sin innovación no vamos a tener futuro. Esas empresas, para poder desarrollarse, para poder avanzar, para poder ser más competitivas, desde luego necesitan de esa investigación y necesitan de esa innovación. Y es una alegría ver cómo el indicador
el indicador sobre la percepción de los andaluces y de las andaluzas en el ámbito de la innovación, de cómo perciben la innovación, pues se haya incrementado en 9 puntos porcentuales, siendo ahora mismo la 4ª comunidad autónoma donde la sociedad percibe la innovación como algo realmente importante. Antes se lo comentaba a Cristina, presidenta de Cotec, de que sin el acompañamiento de la sociedad es muy difícil hacer cualquier cosa. Y entonces el que la sociedad nos acompañe, pues evidentemente nos marca también políticas, nos marca prioridades, y en ese trabajo estamos desde luego desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Andalucía sabéis que es una tierra tremendamente creativa y tremendamente innovadora. Y en mi época anterior como rector, pues evidentemente tuve la suerte de conocer muchos proyectos que se desarrollaban en Andalucía. Pero ya como consejero os digo que esto es ya lo más. Es que vaya por donde vaya, te encuentras empresas innovadoras, empresas constituidas por gente muy joven y otros no tan jóvenes que tienen una proyección nacional e internacional tremenda y que los andaluces no somos capaces de todavía de conocer, no somos sensibles a la existencia de ese tipo de empresas. Yo siempre hablo de una empresa que me encontré en un pequeño polígono de Jaén, donde había 40 ingenieros que no llegaban a los 30 años y que son los que hacen controles de calidad para hacer inox, que no es cualquier cosa. En Rociana, una empresa que hace las pantallas LED, las pantallas digitales de mayor calidad del mundo. Incluso se las compra Hitachi, se las compra Huawei, es decir, son ahí las grandes pantallas. Y como esos ejemplos, tenemos parques tecnológicos, de los 3 primeros parques tecnológicos de España, 2 están en Andalucía. No voy a decir cuál es el primero y cuál es el tercero, pero ellos lo saben, pero tampoco quiero tener problemas. El segundo es el del País Vasco. Pero el primero y el tercero son andaluces, ¿no? Y eso tampoco lo sabe la ciudadanía. Tenemos que trabajar mucho en esa percepción que tiene la ciudadanía de la innovación en Andalucía. Y ahí, desde luego, estamos trabajando. Ayer tuvimos una reunión, además, con los parques. Queremos lanzar una marca Parques Tecnológicos de Andalucía, para que de esa forma pues, se vea ese gran potencial que tiene Andalucía con sus 7 parques que esos 2 están en la cabeza, pero los otros también están muy bien posicionados en sus distintos sectores, ¿no? Es decir, ese trabajo continuo de sensibilización y de comunicación a la sociedad creo que es fundamental, junto evidentemente con el apoyo al sector innovador y al sector de la investigación. Ahora vamos a lanzar, ya hemos aprobado la base reguladora, ahora nos queda la convocatoria, 25 millones, no hablamos de cantidades, los números casi que es lo de menos, por lo menos a mí hablar de dinero me produce cierto repelús. Me lo producía cuando lo pedía y cuando lo doy, es decir, que en las 2 situaciones. Pero sí es verdad que son proyectos orientados a la investigación aplicada de unos resultados que puedan ser aplicados de una forma inmediata, desarrollos experimentales, la compra pública de innovación. Yo el primer contacto que tuve con la compra pública de innovación fue cuando Cristina estaba en el Ministerio de Ciencia y donde la Universidad de Córdoba pues, obtuvo proyectos de compra pública de innovación, y creo que es una herramienta fundamental en esa colaboración público-privada para el desarrollo, ser un motor además para modernizar a las administraciones. Sabéis, uno de los indicadores que hemos estado mirando es que se nos ve como una administración poco innovadora, a pesar de todo lo que hacemos por la innovación. Pero también, no solamente es que queramos apoyar al sector de la innovación con este tipo de convocatorias, o también por ejemplo, con una convocatoria que hemos sacado ahora, ahora estamos resolviendo sobre lo que hemos llamado el Plan Sequía, para luchar contra la sequía mediante innovación y mediante nuevos desarrollos tecnológicos. Es que también la propia administración tiene que modernizarse e innovar. Y muchas veces la innovación no solamente consiste en la incorporación de herramientas digitales o de inteligencia artificial. Hoy me comentaba, también se lo comentaba a Cristina, el consejero de Justicia me decía que esta tarde va a haber a una startup que le está ofreciendo, y que teníamos que ver cómo hacerlo, inteligencia artificial que sirviera de asistente a los jueces. Es decir, voy a simplificarlo, una especie de ChatGPT para los jueces, muy simplificado, ojo, pero donde el juez va, sabéis que además por el sistema de justicia español, donde el sentar doctrina pues, lleva una serie de requisitos, pues hay mucha independencia en ese sentido de parte de los jueces, entonces el juez puede ir entrenando
su avatar. Es decir, que está todo avanzando muchísimo, hay muchísimo por hacer y, como decía también, no solamente incorporación de tecnología, sino también cambio en procesos. Sabéis que estamos en una simplificación administrativa importante y yo creo que en algo que estaremos todos de acuerdo, lo que hemos estado en todos los lados de la innovación, es que necesitamos cambios normativos que nos flexibilicen. Hoy, por ejemplo, la compra pública de innovación es un auténtico dolor de cabeza en tramitación, es un proceso demasiado lento y también, desde luego, unos incentivos fiscales acordes a los que hay en el resto de Europa. No me quiero ir ni siquiera a Estados Unidos, los que hay en Alemania, los que puede haber en Reino Unido, ¿no? Creo que esos incentivos fiscales son fundamentales, junto, desde luego, con el desarrollo de estructuras intermedias, como son nuestros parques, nuestros clústeres, nuestros centros tecnológicos, que ayuden a esa pequeña y mediana empresa, le ayuden a poder afrontar la innovación. Ellos no tienen músculo suficiente, pero esas estructuras intermedias sí deberían dar, y estamos haciendo que lo hagan, y ya lo hacían evidentemente, pero de una forma mucho más coordinada toda esta situación. Y hablabais también de la formación. Fijaros, cuando tenemos encuentros con distintos sectores para preguntarles, ¿y ustedes qué necesitan?, ¿no? Siempre nos contestan lo mismo, ¿eh? Necesitamos innovación, porque tenemos que tener soberanía tecnológica, porque si no vamos a ser un país o una comunidad autónoma de chapa y pintura. Tenemos que ganar en soberanía tecnológica y eso solo se hace con innovación. Y, por otro lado, necesitamos personal cualificado. El personal cualificado, ahora mismo estamos intentando acomodarnos mucho a las demandas de las empresas. Nuestras universidades están aumentando en las titulaciones más demandadas, en el ámbito de las TIC, en el ámbito de la ingeniería, están aumentando su oferta de plaza, y les quiero agradecer el esfuerzo. Y, por otro lado, estamos aumentando las titulaciones. Hemos aprobado recientemente 188 titulaciones a aplicar o implantar en 4 años. De esas 188, la mitad son STEM. Con lo cual pone de manifiesto ahí una implicación también muy relacionada con esas necesidades en el ámbito de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad, de la ingeniería en general y también en el ámbito de las matemáticas. Pero no debemos olvidar, porque muchas veces caemos en el ámbito de la formación, caemos en intentar transformar la universidad en formación profesional, y queremos hacer un universitario muy a medida de lo que necesita una empresa. Y lo que nos dicen las empresas, el empresario que está a pie de obra y que está todo el día, no las asociaciones, el empresario, en las reuniones que hemos tenido, siempre nos dicen lo mismo. Vosotros dadnos gente con un conocimiento sólido, porque esto evoluciona a con una rapidez tremenda, dárnoslo con un conocimiento sólido que nosotros luego lo sabremos adaptar a las necesidades. Estamos hablando, evidentemente, de empresas pues, de un alto desarrollo tecnológico, de empresas pues, en el ámbito, pues lo que son las que están en nuestros parques científicos tecnológicos. En otro tipo de empresas a lo mejor la demanda es otra, pero en esa lo que piden es conocimiento, tener un universitario versátil, que yo creo que eso es lo fundamental. Y la única forma de tener versatilidad no es que te digan qué tornillo apretar, sino por qué hay que apretar el tornillo. Y esa es la gran diferencia. Y en eso estamos trabajando, con el objeto de hacer, desde luego, una Andalucía mucho más competitiva, una Andalucía con mayor soberanía tecnológica, y de esa forma contribuir a esa soberanía e independencia tecnológica también de España. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias, Cristina, por vuestro informe y por todo ese trabajo que venís realizando de Ecotec. Y bueno, y aquí nos tenéis para todo lo que haga falta para el fomento de la innovación, el impulso de la innovación, y hacer de Andalucía y de España una tierra que todo el mundo mire como una tierra de innovación y no solamente de chapa y pintura. Muchísimas gracias.